Hola, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. En este momento estamos realizando el taller Yo Propongo, en que consiste en hacer un podcast. Todos los participantes del grupo número 3 han investigado una noticia en específico, la cual tiene que detallar referente a la educación en el Perú en pre y post pandemia. En mi caso, yo he encontrado una noticia en el grupo del comercio, en la cual sido de 2022, que tiene como título La virtualidad en el Perú y sus daños colaterales de la pandemia en los alumnos. Ahora, como sabrán, la pandemia ha hecho que la mayoría de los campos, tanto en educación, en ese caso, ha tenido que adaptarse para poder llegar a los alumnos. Pero, lamentablemente, la educación virtual no ha sido tan favorable para todos. Y podemos detallar en la encuesta que se fue realizada en esa noticia, que fue en la institución educativa 42021, formulario Sora Carabajal, la cual una alumna detalla: este año termino el colegio y debo ingresar a la universidad, pero no me siento preparada porque en los últimos 2 años no aprendí nada en clases. Esto nos refleja esa incertidumbre que tienen los alumnos para poder postular e ingresar o ascender, ya sea en institutos como universidades. Para poder entender bien esto, tenemos que citar a los profesores. Señala: los profesores vemos lo cualitativo y cuantitativo en la presencialidad. Lo cualitativo ha mejorado, sin embargo, lo cuantitativo ha disminuido. En la etapa virtual trabajaba con ensayos, pero ya al revisar estos, veía que los alumnos solo cambiaban conectores o usaban sinónimos de texto copiados de internet. Ahora con la presencialidad esto ha cambiado. El proceso de escritura de los estudiantes es más objetivo, ya que estos no cuentan con las mismas herramientas que antes tenían. Por ello, cito y pido que el gobierno debería tener en cuenta estas encuestas, estas noticias, para ver cuáles son las dinámicas que puedan mejorar, qué puntos se pueden agregar o qué mejoras puede agregar para el sistema educativo. Esperemos que este podcast sirva para todos los interesados. Agradezco su atención. Hola, yo soy Alex Nicolás Cubas y hoy quiero hablarles sobre el tema que marcó nuestra generación, la educación durante la pandemia del COVID-19. Cuando empezó el confinamiento, muchos de nosotros tuvimos que adaptarnos rápidamente a nuevas formas de aprender y de conectarnos con nuestros maestros y compañeros. Quedó claro que la pandemia no solo es un problema de salud, sino también de educación. Algo que llamó mucho la atención fue un artículo reciente que leí sobre cómo la crisis del COVID-19 afectó a los estudiantes de manera desigual en todo el mundo. Por un lado, hubo estudiantes que tenían acceso a tecnología y podían adaptarse rápidamente a las clases en línea. Pero por otro lado, hubo millones de niños y jóvenes que no tenían internet, sin ni siquiera un dispositivo básico para conectarse. Esto generó una brecha educativa que lamentablemente sigue presente. Durante los meses más duros de la pandemia, muchas familias enfrentaron la difícil situación de apoyar la educación de sus hijos desde casa. Esto significó un reto enorme, tanto como para padres como para profesores, que tuvieron que reinventarse con pocos recursos y sin capacitación previa el uso de plataformas digitales. El artículo también menciona que los estudiantes no solo perdieron clases, sino que también se enfrentaron a otros problemas importantes, como la pérdida de motivación, el aislamiento social y el reto emocional. La pandemia nos enseñó que la educación no es solo ir a clases, sino también interactuar, compartir, aprender juntos. A pesar de los desafíos, también hay que conocernos los esfuerzos de muchas comunidades que lograron innovar y sacar adelante proyectos para mantener la educación activa, desde programas de radio educativos hasta profesores que llevaban cuadernillos a las casas de los estudiantes. Demostraron que la creatividad y la solidaridad podían hacer una gran diferencia. Quisiera cerrar con este pensamiento. La pandemia nos mostró que necesitamos mejorar el acceso de la educación digital y apoyar a los estudiantes de todas las condiciones, porque si hay algo que hemos aprendido es que la educación es un derecho y todos deberíamos de tener la misma oportunidad de manera de aprender sin importar las circunstancias. Buenas tardes, mi nombre
nombre es Carmen Salazar. Continuando con la exposición, la educación post-pandemia, angustia e innovación. La educación remota y brecha digital son dos temas estrechamente relacionados, especialmente a partir de la pandemia COVID-19, que forzó a muchas instituciones educativas a migrar rápidamente a las plataformas digitales para continuar con las clases. Asimismo, Flores Galindo 2022 menciona que si logramos manejar la angustia de la crisis, podremos reinventarnos para dar respuestas a las nuevas necesidades, asumiendo que la enseñanza virtual de emergencia dejará muchos impactos duraderos y positivos en nuestra forma de enseñanza. La educación virtual, la situación de crisis de la educación superior, sin dejar todas sus dificultades y pérdidas, pueden convertirse en un espacio de aprendizaje y sabiduría. En conclusión, si somos capaces de gestionar la angustia que genera una crisis, podremos transformarlas en una oportunidad para reinventarnos y adaptarnos a las nuevas demandas educativas. A pesar de las dificultades y pérdidas que la crisis de la educación superior ha traído, la enseñanza virtual de emergencia nos ha dejado un legado positivo, con impactos duraderos que pueden enriquecer nuestras prácticas pedagógicas. Así, este periodo de crisis puede convertirse en un valioso espacio de aprendizaje, reflexión y crecimiento, permitiendo que las instituciones educativas se fortalezcan y evolucionen para enfrentar nuevos retos futuros. Gracias. Por lo que he logrado investigar en la página Programa Educación, Transformación y Desafíos y Oportunidades en el Perú. Un tema muy importante es por la pandemia que ha traído un impacto significativo en la educación sin duda alguna. Empecemos hablando por la educación pre-pandemia. En este entonces se tenía aulas llenas de estudiantes con los docentes en actividades extracurriculares, pero también había problemas como la desigualdad en el acceso a la educación y la falta de recursos en algunas escuelas. Así, por desgracia, en nuestro país se ha visto mucho la desigualdad estudiantil y la gran brecha de oportunidades a lo largo de los años. Esto viene sucediendo desde antes de la pandemia, ya que en el estudio de 2018 que evalúa a 192, como hemos mencionado anteriormente, en nuestro país, se ha visto precaria de la importancia de nuestra educación. Esto es cierto, también debemos recordar que la pandemia ha afectado demasiado, empezando porque fuimos uno de los últimos países de Latinoamérica en volver a clases presenciales. Esto retrasó aún más la educación en el Perú. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Diana Ruiz Flores. Bueno, hoy voy a hablar sobre lo que es la educación virtual y la brecha digital y cómo ha venido afectando a niños y jóvenes en tiempo de pandemia, ¿no? Este post ha sido publicado el 21 de octubre del 2021, ¿no? Bueno, si bien es cierto, la brecha digital en la educación ha impedido a miles de niños y jóvenes a que reciban una educación de calidad, ¿no? Bueno, esto se ha debido a la falta de dispositivos tecnológicos y el acceso de internet, ¿no? Ya que son algunas de las barreras latentes que carece el Perú, ¿no? Bueno, en nuestro país aún tiene un gran reto pendiente de lograr lo que es la educación de calidad para los estudiantes, ¿no? En todo lo que es el Perú, ¿no? Bueno, con la pandemia se ha visto la brecha educativa no solo se ha hecho más notoria, sino que se ha agravado sobre todo lo referido al ámbito digital, ¿no? Nos hemos dado cuenta la desigualdad en el acceso de internet y los dispositivos tecnológicos, ¿no? Bueno, la crisis de pandemia también obligó, ¿no?, a lo que son las clases a distancia, ¿no?, con el programa Aprendo en Casa, dado en el 2020. Bueno, este programa se ha desarrollado a través de radio, de televisión y de web. Ante esta realidad, los niños
y jóvenes se vieron forzados a abandonar sus estudios por diversas razones, ¿no? Una de las razones es la falta de recursos y de acceso al Internet, ¿no? Esto está dicho por el Instituto Nacional de Estadísticas, el INEI, ¿no? Bueno, la brecha digital educativa ha afectado principalmente a los niños y jóvenes menores de edad en lo que son las zonas rurales y a las personas a las personas que se encuentran en situación de pobreza, ¿no? Y a la vez que vulnera directamente su derecho a la educación inclusiva y de calidad. Bueno, estos datos UNICEF indica que mientras que las 3/4 partes de estudiantes de escuelas privadas pueden acceder a la educación a distancia, solo la mitad de quienes asisten a las escuelas públicas han podido hacerlo, ¿no? Bueno, acá podemos ver una gran desigualdad educativa, ¿no? Son sumamente peligrosas, ya que la educación creo que es la base, ¿no? Para poder salir de la pobreza, ¿no? Bueno, también se ha incrementado, ¿no? Los empleos informales, ¿no? Con ingresos mínimos, que esto ha venido afectando a los hogares, ¿no? Asimismo, cuando se interrumpen los estudios, se incrementan los niveles de pobreza, ¿no? Y también se ha visto, ¿no? La posibilidad de sufrir más violencia en los niños, ¿no? Y también se ha visto elevado el riesgo del embarazo en adolescentes. Gracias. Continuando con la exposición, ante todo, saludar al profesor, saludar a los compañeros. Mi nombre es José Luis Velázquez Sandoval. Voy a hablar acerca del COVID-19 y educación, que es una noticia y cómo afectó la pandemia en el aprendizaje de los alumnos. Tras el confinamiento social a causa de la pandemia del COVID-19, la educación social presencial se vio afectada y por 2 años consecutivos los alumnos tuvieron que recibir clases virtuales. Esto no solo puso en evidencia la gran brecha tecnológica, sino también las deficiencias a las que tanto maestros como estudiantes tuvieron que hacer frente. En este contexto, en noviembre del 2021, el Ministerio de Educación Minedu realizó un estudio virtual de aprendizajes EVA, a fin de diagnosticar la situación de los aprendizajes de los estudiantes y de sus habilidades socioemocionales. Esto permitió que muchos, en este caso estudiantes, puedan ser diagnosticados con falta de déficit de aprendizaje, ya que la pandemia pues hizo que se haga un descuido de lo que es esta brecha académica, pues, ¿no? Personalmente comparto lo mismo, que la pandemia pues no pudo ayudar a muchos estudiantes, los volvió autodidactas, pero de alguna manera pues no pudieron seguir el curso de una instrucción académica correcta. Gracias. A continuación será mención de las conclusiones más relevantes. 1. El impacto en la asistencia escolar. Se observó que la asistencia escolar disminuyó significativamente, pasando del 92% en el 2019 al 87% en el 2020, lo que representa más de 400.000 estudiantes que dejaron de asistir a clases. 2. Desigualdad en el acceso a educación virtual. La calidad de la educación virtual varió considerablemente, según el nivel socioeconómico. Los estudiantes de hogares de bajos ingresos dependieron en gran medida de medios limitados, mientras que aquellos de ingresos más altos utilizaron plataformas digitales más efectivas. Esto generó una brecha en el aprendizaje y afectó la interacción entre docentes y alumnos. 3. Consecuencias económicas y laborales. Muchos estudiantes de bajos ingresos se vieron obligados a abandonar sus estudios para trabajar, aumentando el número de trabajadores jóvenes en zonas rurales. Este cambio no solo limita su desarrollo educativo, sino que afectará sus oportunidades laborales futuras. 4. Pérdida de capital humano. El porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento académico podría aumentar. Esto plantea un riesgo significativo para el mercado laboral. 5. Necesidades de políticas efectivas. Señalamos que el Perú debe implementar con urgencia políticas educativas que faciliten la integración de diversas plataformas educativas en un único programa nacional, que fortalecerá tanto la educación privada como pública para mitigar sus efectos negativos de la pandemia.